Gloria a Dios. Josué 18, verso 2 dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Dios cumple sus promesas. Eso es lo que vamos, hermano, a estar estudiando esta tarde. Dios cumple sus promesas. Hermanos, después de años de batalla, Israel había visto la poderosa mano de Dios a su favor. Dios les había prometido, hermano, a los israelitas la tierra de Canaán, que era una tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel, dice. Y como he explicado en otras oportunidades, hermanos, lo que quería decir al Señor, que esa tierra era una tierra abundante, que esa era una tierra, hermanos, de bendición. Había una buena tierra para sembrar, hermanos. Y Dios, hermano, se les prometió esa tierra. Y Dios le dice a Josué: yo he entregado esa tierra en tus manos, antes de comenzar la batalla para conquistarla. Hermano, es interesante porque se cree que la conquista de toda la tierra de Canaán duró aproximadamente entre 5 y 6 años, hermano. No fue algo, hermano, que alguien diría: vamos y ya mañana ya estuvo. No, hermano, se tardaron 7 años. Unos dicen que 5, entre 5, 6 o 7. Pero imagínense, hermano, cuánto tiempo se tardaron en ir conquistando, porque era de ir conquistando territorio e ir sometiendo a sus enemigos, para luego, hermano, establecerse por completo en esa tierra que Dios ya les había prometido. Y como le digo, después de muchos años de batalla, Israel había visto, hermano, cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios los respaldaba, cómo, hermano, veían, hermano, el respaldo de Dios en las batallas. Qué bonito, hermano, cuando uno siente, hermano, que Dios está con uno, hermano. ¿Cuántos se sienten alegres cuando sienten el respaldo de Dios, hermano? Hermano, eso da alegría, porque, hermano, lo que usted emprende, usted, como la Biblia dice, hermano, que todo lo que viniere, hermano, a nuestras manos puede ser prosperado, hermano, porque Dios está con nosotros. Esa es la ventaja, hermano, que tiene el creyente, hermano, que no pelea solo, hermano. Nosotros, hermano, tenemos la ayuda del Señor. Tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso. A veces, hermano, el inconverso, hermano, uno ve que llega a triunfar porque se esfuerza, hermano, y Dios en su misericordia deja que muchos triunfen. Pero, hermano, nosotros como creyentes, como le digo, tenemos una gran ventaja, porque nosotros, hermano, con nosotros está el brazo poderoso de Dios, hermano. Yo pienso que es motivo de alegría, hermano. Es motivo, hermano, de regocijo, hermano. Que no estamos solos. Que cada cosa que hagamos, hermano, sabemos que Dios nos va a ayudar. Porque Dios no miente.
Como dije en un comienzo, Dios cumple sus promesas. Hermano, se cree que en la palabra de Dios, en la Biblia, se cree que hay más de 8,000 promesas. En general. Y se cree que 3,500 están relacionadas, hermano, con el pueblo de Dios, con los creyentes, 3,500 promesas. Y estas promesas ahí están para nosotros. Pero será, hermano, que nosotros somos de aquellos que vamos a alcanzar esas promesas, porque las promesas pueden estar ahí en la Biblia, las promesas pueden estar ahí, pero otra cosa es conquistar esas promesas. Porque esa es la cosa, hermano. A veces alguien dice, si ahí tienen promesas en la Biblia, pero a veces la gente dice, pues yo no veo que este logra nada, yo no veo, todo le sale mal. Yo veo que a veces en vez de ir mejorando, yo para atrás lo veo, dice alguien. Y es probable, hermano, es probable. Porque, hermano, para que las promesas de Dios, hermano, nosotros podamos alcanzarlas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Esto es lo que vamos a ver esta tarde, hermano. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes debemos de hacer para alcanzar esas promesas? Fíjese que es interesante, a mí me llamó la atención este pasaje, porque, como le digo, el pueblo ya había recibido las promesas de Dios, hermano, y hermano, no es un hombre el que les había prometido algo, era Dios. Y cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Lo cumple. Ellos habían visto, hermano, cómo la gran ciudad de Jericó caía derrumbada sin que ellos hicieran nada, por decir algo. Sí hicieron algo, hermano, porque voy a decirles algo. Esto es lo que tiene que ver con este tema. Sí hicieron algo, porque Dios siempre nos va a pedir que hagamos algo, aunque sea mínimo, que va a demostrar que le creemos a Dios. Porque cuando el pueblo, hermano, va en marcha a Jericó, ellos alistan sus espadas, hermano. Ellos alistan, hermano, el armamento que ellos tenían, que tal vez no era mucho, pero tenían que alistarlo. Pero cuando ellos van a la batalla, resulta, hermano, que ellos, el Señor les dice, dile al pueblo que den vueltas alrededor de la ciudad. Mire, hermano. Y eso es lo que ellos hacen, es creerle a Dios. Porque esa es la clave, hermano, en la vida cristiana. En la vida cristiana la clave es creerle al Señor. Porque puede ser alguien puede decir, pero es que yo no le veo lógica a eso. Estarle dando vueltas y cantando, no, hombre, si lo que necesitamos es agarrar la espada y avanzar. Sí, es cierto. Pero cuando Dios le dice algo a uno, nosotros tenemos que obedecer. Y ellos comenzaron a dar vueltas, hermano. Usted sabe cómo pasó eso. Y dice que la última vez le dieron 7 vueltas y gritaron, hermano. Yo no sé qué habrá sido, pero habrá sido gloria a Dios. Hermano, ese grito, hermano, dice la Biblia que empezaron a caerse los muros, hermano. Y eso es lo que yo le digo, que Dios nos promete algo y Dios lo cumple. Y lo que espera de nosotros, que nosotros lo que tenemos que hacer es creerle al Señor, creerle a Dios. Como le digo, ellos habían visto las murallas caerse, ellos habían visto, hermano, gigantes derrotados, porque ahí estaban unos gigantes, hermano, en la tierra esa prometida. Pero ahí la Biblia nos dice que ellos conquistaron y fueron avanzando. Habían visto reyes que habían sido derrotados. Mire, Canaán ya estaba bajo el dominio de Israel.
Y como le digo, Dios les había prometido estar con ellos. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros, hermano, estamos convencidos que Dios está con nosotros. Dice un versículo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, si Dios es por nosotros, porque así dice el versículo, léalo ahí. A veces nosotros decimos, si Dios con nosotros, decimos nosotros a veces, y es válido. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el texto dice, si Dios por nosotros. Fíjense que hay una diferencia interesante ahí. Las dos son válidas. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, sentimos el respaldo de Dios porque va con nosotros el Señor. Pero cuando dice si Dios por nosotros, ¿qué significa ese por nosotros? Hermano, esa declaración, lo que significa que Dios, hermano, está a nuestro favor. Dios por nosotros. O sea, Él nos apoya. Él está a nuestro favor. Él nos está apoyando. Eso es lo importante. Como le digo, esa poderosa declaración, si Dios por nosotros, significa que el Dios omnipotente está a favor de nosotros los creyentes. Mire, hermano, está a favor de nosotros. Hermano, y si Él está a favor de nosotros los creyentes, eso significa que ningún adversario puede prevalecer contra nosotros. Ni uno. Por eso está el Salmo, hermano, donde dice, hermano, caerán 1000 a tu diestra. Mire, hermano. Y 10,000. O sea, eso, hermano, lo que debe de generar en uno es la importancia de saber que Dios está a nuestro favor. Este es algo que no se nos debe de olvidar. Que si Dios está con nosotros, vamos bien. Pero cuando nosotros, hermanos, sentimos que ya Dios se ha apartado de nosotros, pero eso es tremendo, hermano. Porque significa que Dios no va caminando con nosotros. Y fíjate que, hermano, el texto que leímos en Josué nos muestra algo sorprendente. Fíjate que habían 7 tribus que todavía, dice ahí, no habían tomado su herencia. Oiga cómo dice ahí. Dice ahí que habían 7 tribus, dice ahí en el texto que leímos, habían 7 tribus que todavía no habían tomado su herencia. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no habían tomado la herencia que Dios ya les había dado? Porque en Josué capítulo 1 versículo 3, mire cómo dice Josué 1:3, hermano. Ahí dice, oiga lo que dice el Señor, hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a su pueblo? Josué 1:3, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oiga. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor ahí? Donde ustedes pongan el pie, es de ustedes. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuántos toman esas promesas para ustedes, hermano? Hoy ya no, hermano, nosotros no. Antes, hermano, había gente, hermano, voy a decirlo así, había gente, hermano, que echaba a andar la fe. Decía, no, yo sé que Dios me va a dar este pedazo de tierra, yo no tengo nada, pero aquí me vengo a parar, Señor, pongo mi pie aquí, en el nombre de Jesús. Señor, y hermano, ellos oraban pidiendo esa tierra. ¿Pero qué significaba eso?
que ellos sabían, hermano, y creían en las promesas de Dios. A veces nosotros, hermanos, ya no pedimos, Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir, ayúdame, quiero hacer las cosas bien, prospérame, yo quiero ir de victoria en victoria, yo quiero que a mi familia Hermano, ¿qué es la primera promesa, hermano, que a nosotros nos agrada recién llegamos a la iglesia? ¿Cuál es lo que nosotros decimos? Ya yo agarro esa promesa para mí. Cuando usted viene y se convierte, y toda su familia es inconversa, y usted oye en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es lo que usted dice? Bueno, ahí dice: cree en el Señor Jesucristo. Yo he creído y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que mi familia puede llegar a convertirse, puede llegar a creer en el Señor. Y un hermano empieza a orar por su familia, empieza a creer: Señor, tú prometiste eso, Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros queremos conquistar esas promesas de Dios. Porque dice, no, ahí dice la Biblia que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahí está la clave, hermano. Las promesas de Dios ahí están, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes? Conquistar esas promesas. Como le digo, ahí están 8,000 promesas en la Biblia, 3,500 quizás para los creyentes, pero ¿cuántas de esas promesas nosotros queremos conquistar? Es la pregunta. ¿Qué queremos hacer si queremos ganar a nuestra familia? La promesa ahí está. Mi familia va a creer, puede creer y ser salva. ¿Qué debo de hacer yo? Ahí es donde yo debo de ganar, conquistar esta promesa. ¿Cómo? Dando buen testimonio, actuando de la mejor manera en mi casa, hablándoles la palabra. Vea, luchando, orando, congregándome, leyendo la Biblia, hermano, orando en la casa. Porque, hermano, quiera o no, los niños principalmente se fijan cuando usted en su hogar es un buen creyente o no. De veras, los niños se fijan. Los niños dicen, no, si mi mamá ora. A los niños así chiquitos pueden estar, se les pregunta, ¿y tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá ora allí, dice. Mi mamá ora, ahí está orando, está llorando a veces. Porque los niños se fijan. Y a veces ellos quieren orar también, aprenden. Porque, hermanos, nosotros como creyentes somos hermanos. Cartas abiertas, o sea, la gente nos ve, los niños nos ven. Y eso puede ser un estímulo para conquistar estas promesas de Dios. Pero Dios nos llama, hermano, a cada uno de nosotros a avanzar, a seguir adelante, hermano, a conquistar lo que Dios ya nos dio. Pero la conquista no es fácil. Porque, hermano, Dios le prometió al pueblo de Israel esa tierra. Y uno puede decir, Dios ya nos prometió la tierra, pero nos dejó que nos diéramos duro. Es que nadie dijo que era fácil, hermano. Como le dije, yo me he sorprendido, porque Dios le promete a Israel esa tierra, pero esa tierra está habitada. Esa tierra de los cananeos estaba habitada. Israel tiene que poseer esa tierra conquistándola, venciendo a sus enemigos. Filistea, esos eran los filisteos ahí. Se cree, fíjense qué tremendo esto, hermano. Se cree que los habitantes de esa tierra
Hoy se sabe que es de Israel, porque Dios se las dio. Pero antes le pertenecían a los filisteos. Todo eso se llamaba Filistea. Bueno, los que han estudiado teología por ahí saben eso. Toda esa tierra se llamaba Filistea. La tierra de Canaán, tierra de los filisteos. ¿Y por qué creen que hay esa gran guerra en Medio Oriente? Porque esa tierra, ellos dicen que les pertenece a ellos antes que al pueblo judío, porque el pueblo judío no le pertenecía a esa tierra. Dios se la dio y ellos creyeron, pero esa tierra no era de ellos. Era de Dios, pero allí vivían los filisteos, los cananeos. Pero ellos conquistan, hermano. Pero aquí va lo interesante, lo que quiero llegar, hermano. ¿Cuál era el problema que había ahí? El problema era que muchas tribus no habían conquistado lo que Dios ya les había dado. Oiga esta parte, hermano. ¿Será que muchas veces, hermano, nosotros como creyentes no hemos conquistado lo que Dios ya nos dio? Oiga la pregunta. ¿Será que no hemos alcanzado lo que Dios ya nos dio? Versículo 3, en Josué estamos 18. Versículo 3, mire cómo dice. Josué 18, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, oye esta parte, ¿hasta cuándo? Les está diciendo Josué a los israelitas. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Oiga esta exhortación de Josué, porque no es otra cosa, es una exhortación de Josué. Ellos no habían alcanzado la promesa de Dios por negligencia. Mire, hermano, muchas veces como creyentes no alcanzamos las promesas de Dios, quizás por esa causa. Josué les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? La palabra negligentes implica pereza, descuido, pasividad, falta de diligencia. Eso es en todas las áreas de la vida, hermano. Que si alguien quiere triunfar en alguna área de la vida, en la universidad pudiera ser. Hay hasta libros donde dice cómo triunfar en la universidad. Casi parece, no sé cómo decirlo, pero hermano, lo que se necesita es ser diligente, hermano. Cumplir, hermano, no fallar, hermano, ser constante, cumplir con todas las tareas que le dejan. Eso es todo. Ahí va la diligencia. En caso de, hermano, de poder conquistar todas las promesas de Dios, es lo mismo. Como Dios, hermano, Dios ya nos abrió la puerta. Dios ya le había dicho al pueblo, todo lo que, donde ponga la planta de vuestro pie, es de ustedes. Ahí mismo, no sé si más adelante en no me recuerdo mucho a dónde está, pero creo que al final del libro de Josué, donde está, hermano, Caleb,
que todavía, hermano, Caleb a sus 80 años, todavía él quiere conquistar la tierra. Y está aquel himno que dice, pero dame ese monte. Dice ahí, ese himno bien bonito, hermano. Dame ese monte. A los 80 años, Caleb todavía quería seguir conquistando, quería seguir, hermano, aprovechando las promesas de Dios. Quería seguir peleando, hermano, siguiendo adelante. Hermano, a veces cuando la gente, hermano, empieza a llegar a la iglesia, yo quiero hacer tal cosa, quiero crecer en esto otro, quiero llegar a ser mejor, pero de repente, hermano, pasan los años y ya se quedó en lo mismo. Ahí, y si es posible va para atrás, porque se pierde el anhelo de ir creciendo. Como le digo, no era que Dios no hubiera cumplido, Él ya había cumplido, hermano. Les había dado su respaldo, ellos habían avanzado, pero el problema es que el pueblo no estaba actuando, poniendo de su parte. Amén. Ese es como cuando a usted le dice el médico, mire, usted va a pasar consulta porque usted ya vio que necesita ir a pasar. Y le dice, mire, usted necesita esta dieta. Si no deja de hacer esto, se va a poner peor. Ya se lo dijeron. ¿Y qué tiene que hacer usted? Poner de su parte. No, yo no tomo nada. Así oí uno por ahí, ya hace rato. Todavía me acuerdo. Estaba malo de los riñones. No, a mí no me interesa, ni siquiera una pastilla me voy a tomar de lo que me han dicho. Dijo así. Nada, ni Dios me va a sanar. ¿Sabe qué pasó? Lo hospitalizaron. Le dijeron, no tomé gaseosa. No hagas esto, no hagas, no, a mí Dios me va a sanar. Es que, hermano, la Biblia dice que Dios nos ha dado sabiduría. Si algo nos hace daño, ¿por qué lo seguimos haciendo? No es que a mi Dios me va, no, es que Dios no está con los temerarios, hermano. Dios está con los sabios. El sabio del mal y se aparta. Toma esto, te va a caer bien en el nombre del Señor. Porque aquí lo vemos en la Biblia. Un rey que le dice a un profeta, haz unas tortas de higo y póntelas en la parte que tenía mal, y se iba a curar. A otro Dios le echa lodo y ve a lavarte. A otro toma un poco de tal cosa. Hermano, lo que se necesita es ser humilde y obediente. Porque todo es de Dios, hermano. Todo lo ha creado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo. Lo que hacen los médicos es utilizar lo que Dios ya dejó. Y mire, como le digo muchas veces, Dios ya nos abrió la puerta, pero nosotros no queremos avanzar porque estamos detenidos. Y no alcanzamos lo que Dios, hermano, ya preparó para nosotros. Y mire, Josué confronta la pasividad del pueblo. Porque la pregunta, ¿hasta cuándo? Dice, oiga, ¿hasta cuándo? Es como que dicen, mira, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa actitud? ¿Hasta cuándo? Bueno, la confrontación. Es como si Josué, hermano, dijera, ¿hasta cuándo seguirán detenidos? Ahí está la tierra. Tienen que poseerla, tienen que tomarla. Dios ya se la dio.
Avancen. Si el Señor ya peleó por nosotros, Él ya conquistó la victoria. Por eso, hermano, es que con nosotros decimos, hermano, que la salvación el Señor ya la ganó en el Calvario. ¿Sí o no, hermano? La salvación, hermano, si fuera humanamente ganada, no la ganamos, hermano. No ganamos ni las más mínimas batallas aquí, hermano. ¿Cómo pudiéramos ganar una salvación tan grande? Si, hermano, si a veces con una media cosa ya pecamos. Pero la salvación ya fue ganada por el Señor. Él dijo, consumado es. Él ganó la victoria en la cruz del Calvario. Entonces Josué le dice, ¿hasta cuándo retrasarán lo que Dios ya les dio? ¿Hasta cuándo van a retrasar lo que Dios ya les dio? Ya les entregó. Solo avancen y conquístenlo. Mire qué bonito. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes? Creer. Lo que debemos de hacer, hermano, como hijos de Dios, creer y accionar. De eso se trata. Creer y accionar a lo que Dios ya nos dio, hermano. Mire, ¿hasta cuándo vivirán por debajo de su herencia? Les está diciendo Josué. ¿Hasta cuándo vamos a vivir por debajo de los niveles que Dios ha preparado para nosotros? ¿Cuántos, hermanos, en un comienzo de nuestra vida cristiana, quizás dijimos, yo quiero que cuando ponga las manos sobre los enfermos sean sanados? Levante la mano, ¿cuántos alguna vez dijeron así, hermano? ¿Cuántos dijeron alguna vez, Señor, quítame ese don que cuando ponga las manos sobre los enfermos se sanen, Señor? Cuando nosotros oíamos predicaciones, hermanos, acerca de los dones que Dios nos podía dar, hermano, a veces yo pienso que algunos, más de los que estamos aquí, decíamos, Señor, yo quiero ese don. Porque qué bonito, hermano. Decir, no, hombre, qué bonito es saber de que yo voy, pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. Y queríamos conquistar esos dones. Queríamos, hermano, conquistar esas promesas de Dios para nuestra vida. Yo quisiera tal cosa, Señor. Ayúdame con esto, Señor. Qué bonito, hermano, que habían ese tipo de oraciones. Y como le digo, como creyentes hemos recibido grandes promesas de Dios. Grandes promesas que Dios quiere que las alcancemos. Y como le digo, muchas veces los creyentes vivimos muy por debajo de nuestro llamado. Todos. A veces no alcanzamos lo que habíamos dicho. ¿Cuántos alguna vez, hermano, dijeron, yo quiero orar como Daniel 3 veces al día? Levante la mano. La hermana Teresita. Las dos hermanas Teresitas que están aquí. Qué bueno. Sí, porque era nuestro anhelo, hermano. Quizás otros también dijeron, Señor, yo quiero orar 3 veces al día. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? No para andarlo diciendo. Porque no es el propósito, hermano. Aún la Biblia dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Porque la oración no es algo para exhibirlo. Usted viera cómo oro yo. Yo sí soy súper santo. No. La santidad se va a ver en sus acciones.
Pero qué bueno, hermano, que nosotros anhelábamos, hermano, cada día orar más. ¿Para qué? Para sentir una buena relación con Dios. Porque usted cuando más ora, ¿cómo se siente? Le digo cómo se siente, más humilde. Porque el que más se humilla, hermano, el que más se humilla, reconoce su bajeza delante de Dios. Es que eso es lo que sucede, hermano. Eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a conquistar áreas de nuestra vida importantes. Entonces, hermano, por eso es que Josué le hace ese llamado al pueblo. ¿Hasta cuándo? Mire, ¿cómo decía Josué? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? La tierra Dios ya se las había dado, hermano. Todo ya estaba conquistado, ya les pertenecía, pero ellos no querían avanzar a tomarlo. Hermano, la victoria ya está dada para los hijos de Dios. Ya está dada, hermano. Lo que debemos de hacer es tomarla. Decir, no, hombre, yo creo eso. Yo me voy a aferrar a esa verdad, la voy a creer y voy a actuar en fe. Porque esa es otra cosa, hermano, actuar en fe. Es vivir como que ya recibimos las cosas. Porque así dice la Biblia, hermano. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Josué confronta la pasividad del pueblo y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir debajo de nuestra herencia, de nuestro llamado? Y como le digo, hermano, la negligencia espiritual puede detener nuestro crecimiento. Cuando dejamos de orar como antes. Oiga, la negligencia espiritual puede detener nuestro crecimiento. Cuando dejamos de orar como al principio. Miren, ¿cómo oraba usted al principio, hermano? Piense un ratito. ¿Cómo orábamos al principio? No orábamos por necesidad. No orábamos o llorábamos por dolor. No era necesario. Orábamos porque queríamos estar cerca del amado. Simplemente queríamos estar cerca. Y usted venía al culto quizás temprano y se arrodillaba y si es posible comenzaban a cantar y usted no quería levantarse de ahí porque usted quería estar con el Señor. Entonces, puede ser que nuestro crecimiento vaya menguando cuando dejamos de orar como antes. Cuando dejamos de buscar a Dios como antes. Cuando queríamos conocer más de la palabra como antes. Cuando dejamos de servir con pasión como antes.
Cuando, hermano, alistábamos el uniforme con amor, como el primer día que vine a servir, no importa que me dejen parado en la puerta en el solazo, no importa, ahí voy a estar. Qué bonito, hermano. Les digo esto porque la primera vez que a mí me tocó que servir de diácono juvenil, hace años, me tocó cabal en la puerta y el sol pegaba con todo, porque el sol, cabal está así, pegaba aquí, la puerta estaba aquí así, de entrada de la iglesia, y ahí me dejaron en la mera puerta y pegaba el sol intenso. Pero uno se alegra y se goza porque, hermano, le está sirviendo a Dios. Y no importa dónde lo ponga. Y hermano, como le digo, podemos detener nuestro crecimiento cuando dejamos de crecer en la palabra de Dios. Dejamos de crecer, de leer la palabra, decir, no, hoy todos los días voy a leer un proverbio. Los 31 proverbios que hay todos los días. Entonces, hermano, la vida espiritual se estanca y ya no conquistamos las promesas de Dios que Dios ya nos dio. Porque este es el detalle, hermano. Aún dice el libro de los Efesios que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, dice. O sea, ya Dios ya las preparó, pero si no andamos es porque no queremos. Porque ahí dice en la Biblia que Él ya las preparó para que andemos ahí, en esas buenas obras. Entonces, la vida espiritual se puede estancar, como se quedaron quietos estas 7. Mire cuántas tribus eran, hermano. Mire. Dice el versículo 2, 18:2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus. Todos ya estaban, hermano. Acuérdense que Israel, hermano, casi como El Salvador. Vea, ahí estaban las tribus. Pero ahí dice que 7 tribus no habían conquistado lo que Dios ya les había dado. Ahí dice, ¿no? 7 tribus de las cuales aún no habían repartido su posesión. ¿Pero por qué? No es porque no había, si ahí lo está diciendo Josué, ¿hasta cuándo van a actuar como deben de actuar? Agarren lo que Dios ya les dio, conquístenlo, si eso ya, Dios ya se lo dio. Ese era el punto ahí. Que Dios ya había cumplido su promesa y ellos no estaban actuando ni conquistando lo que Dios ya les había dado. ¿Será que no estamos conquistando, hermano, las cosas que Dios quiere darnos, hermano? A veces uno dice, yo no sé cómo hay gente que prospera, dicen. Son cristianos, pero hablan de victoria, hablan de poder. Pero hermano, Dios nos ha llamado a ir creciendo, hermano. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que iremos de victoria en victoria. No es que no van a haber luchas, ¿cómo no? Pero hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Cuánta gloria a Dios, hermano? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Lo que tenemos que hacer es obedecer la orden de Dios. Conquistemos, hermano.
No dejemos de orar, no dejemos de buscar más de Dios, que haya esfuerzo en nosotros. Porque hermano, de eso se trata el Evangelio. De ir avanzando, avanzando, y para atrás, ni para tomar impulso, dicen unos. No, hermano. Por lo menos no se mueva, pero no vaya para atrás. No, sigamos avanzando, aunque sea por poquitos, cada día siendo mejores para la gloria de Dios. Porque así como Josué exhorta al pueblo, vayan y tomen lo que Dios ya les dio. Hermano, Dios ya nos bendijo. Dios, hermano, ya nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Así es que, hermano, es un llamado a seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Así es que, hermano, cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Digámosle al Señor: Señor, gracias. Gracias por todas tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque tú ya lo diste todo, Señor. Tú ya hiciste todo por mí. Dígale: ya diste tu Hijo. Nos has dado más de 8,000 promesas en tu palabra. Ayúdame. Ayúdame. Que no pierda esa visión, ese deseo de conquistar, ese deseo de cada día alcanzar esas promesas. Por favor, Señor, ten misericordia. Que no pierda el impulso del principio. Que no deje de orar como antes. Que no deje de buscar tu presencia como antes. Que no deje de leer la palabra como antes. Ten misericordia, Señor. Todas esas promesas y esos anhelos que tenía en un comienzo, Señor. Ayúdame. Mi familia te necesita. Mis hermanos te necesitan. Mis amigos que quería ganar que quería que fueran salvos. Ahí está la promesa todavía para conquistarla, para seguir orando por todas esas cosas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Perdónanos, Dios, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros malos pensamientos, quita todo corazón duro en nosotros
Quita todo corazón endurecido. Danos un corazón sensible, Señor. Danos un corazón agradable a ti, Señor. Por favor, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor.